Colossal Bioscience anunció días pasados el nacimiento de cachorros con características genéticas del lobo terrible, una especie extinta hace más de 10.000 años. Se trata de 2 machos de 6 meses y una hembra de 2 meses, bautizados como Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, y Khaleesi, tal el nombre de la princesa de la casa Targaryen enviada al exilio en Game of Thrones. El experimento representa un avance concreto en el campo de la desextinción que, lógicamente, no está exenta de polémicas hasta éticas. El jueves de la semana pasada, a propósito de este anuncio, el Instituto Pasteur de Montevideo, con el apoyo del Centro Cultural de España, realizó una mesa de reflexión que reunió diferentes perspectivas sobre el tema, desde las médicas y paleontológicas hasta las filosóficas. ¿Qué hay de realidad y de ficción en la desextinción de las especies y qué aspectos éticos están asociados a este debate? Vamos a comenzar a explorar este asunto recibiendo en nuestros estudios a Daniela Hirschfeld, comunicadora científica y responsable de comunicación del Instituto Pasteur de Montevideo, y a Luciano Varela, paleontólogo de la Facultad de Ciencias. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, gracias a ti por la invitación. Por favor, es un gusto. Luciano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar a explorar, como decía en la introducción recién, este asunto. El anuncio que surgió la semana pasada hablaba de la desextinción de una especie. En primer lugar se habló del lobo huargo, por eso todos empezamos a hablar de Game of Thrones nuevamente. Después vinieron una serie de aclaraciones sobre el tema. ¿De qué estamos hablando para darle un primer marco de contexto, Luciano? En este caso, es específicamente la palabra desextinción se ha comenzado a utilizar para estos casos. Si vamos al término específico y lo que el término estaría señalando, no sería una desextinción propiamente. Hoy en día, al menos, es algo muy difícil. Cuando hablamos de extinción, hablamos de una especie que deja de existir en la Tierra. Puede haber casos donde deje de existir en la naturaleza y todavía se encuentre en cautiverio. Pero básicamente en este caso estamos hablando de una especie actual, una especie que existe hoy en día, que es modificada genéticamente a partir de información que obtenemos de especies extintas, de ADN preservado en fósiles, lo que permite editar genéticamente a esta especie para desarrollar características visibles, el fenotipo, que se asemejen a esa especie extinta. Entonces, propiamente dicho, no estamos hablando de que se está reviviendo a esa especie extinta, sino modificando genéticamente un organismo para tener características similares a esa especie extinta, en este caso, lobos gigantes del Pleistoceno tardío. ¿Cómo comenzó este proceso? ¿Qué es lo que ha dado a conocer la empresa con respecto a cuál fue, como decíamos el otro día, el aleteo de la mariposa con respecto a esto? Tiene como diferentes etapas. Es el inicio principal que se viene desarrollando hace años y que es lo que permite que hoy en día se esté logrando esto, es el hecho de poder obtener muestras de ADN preservadas en restos fósiles. Eso es algo muy excepcional, no es algo que sea habitual, no es algo que hace 20 años, 30 años se discutiese como posible incluso. Hoy en día se está viendo que el ADN puede preservarse en fósiles durante miles de años, incluso se habla de algunos millones de años, de forma muy degradada, ¿no? Entonces eso acompaña después la otra parte, que es todo un desarrollo tecnológico para poder leer ese ADN, para poder interpretar esos restos de ADN y saber de qué partes del genoma de ese animal vienen esos pequeños fragmentos. Y con eso se puede tratar de obtener un genoma de una especie extinta. Que con ese genoma, con esa información, se puede editar genéticamente la otra. Y eso requiere un montón de desarrollo tecnológico, que es lo que está ocurriendo ahora, un montón de técnicas muy novedosas, que es lo que se está desarrollando ahora y está permitiendo esta otra parte del avance. Claro. Porque, otra cosa que surgió cuando leímos la nota o la primera visión que tuvimos del reportaje era una comparación con Jurassic Park. O sea, encontramos allí un mosquito encapsulado que iba a tener un rastro de ADN de un dinosaurio y vamos a poder hacer de vuelta los dinosaurios, digamos. ¿Qué visión tenés sobre eso con respecto a este mundo fantástico que se crea a partir de estas
avances tecnológicos o estas conversaciones vinculadas a estos temas? Como desde el punto de vista de la paleontología, que es en lo que yo trabajo, estamos muy acostumbrados a que la extinción es algo natural que ocurre en el registro fósil, en la historia de la Tierra, todo el tiempo. Las especies aparecen y desaparecen todo el tiempo. Después se mezclan un montón de distintos aspectos a la hora de pensar en revivir una especie. En este caso, no, la empresa hasta donde se comunica no está planteando como algo similar a Jurassic Park, como reviviendo animales. Parece una torpeza todo lo que estoy diciendo, pero no. La gente lo ve así en general. Es la primera aproximación que tenemos. Claro. No se está planteando como algo que sea para entretenimiento, que sería, no se está planteando como una desextinción de animales en los cuales vivieron hace muchísimo tiempo. Si bien la Tierra era diferente, no estamos pensando en edades, en épocas de la historia de la Tierra muy anteriores en términos de la historia de la Tierra, en términos geológicos. Es muy reciente estos animales que se están queriendo desextinguir, usando la misma palabra. Entonces estamos hablando de animales que en la gran mayoría de los casos, de lo que ellos plantean, hay evidencia bastante fuerte para pensar que su extinción fue producto de la actividad humana. Entonces, desde ese punto de vista, se lo justifica como un proceso por el cual se está trayendo a los ecosistemas animales que fueron extinguidos por los humanos y que cumplían ciertos roles ecológicos que se perdieron a raíz de esa extinción, y de esa forma se está recomponiendo esos ecosistemas. Entonces no entra en juego como ese proceso, al menos por ahora, de armar una especie de parque jurásico. Claro. Como en la película. Sería algo más como orientado a la conservación de especies, orientado a la conservación de los ecosistemas, que igual no deja de tener su controversia, ¿no? Eso... No, vamos a entrar en eso, Luciano. Pero ficción o realidad, esa era parte del debate, una mirada hacia el futuro. Fue con ese espíritu que nació la iniciativa de llevar adelante esta mesa redonda que se concretó la semana pasada, Daniela. Sí, Francisco, desde el instituto lo que buscamos siempre es, desde mi lado, por lo menos del lado de como de periodista, de comunicación, es contarle a la gente lo que hay detrás de la ciencia que escucha o que ve en algún lugar. Entonces, cuando nos enteramos de esto, como bien decía Luciano, en realidad la noticia acá es que el ser humano puede hacer esto. Esa es la noticia detrás. Si es desextinción, si es extinción, eso es más en el terreno justamente de la ciencia. Pero a nivel de la sociedad, la noticia es: el ser humano puede hacer esto. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿No? Entonces, la noticia era una empresa compuesta por científicos de vanguardia, de renombre, está desarrollando una tecnología que hace posible algo, como decía Luciano, hace unas pocas décadas no se podía hacer ni siquiera hasta pensar, o era del reino de la ciencia ficción. Claro, ¿no? claro. Y eso es lo que quisimos abordar cuando hicimos la mesa. Contarle lo que hay detrás de la ciencia a la gente común que se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Va a haber un Jurassic Park? Porque son preguntas que tú haces y que hace toda la gente también. Y a partir de esto la clave era, también para nosotros los medios de comunicación, aprender a comunicar, conocer las claves para poder comunicar correctamente esto y cuál era el alcance real que tenía. Totalmente. A lo largo de la historia, y vamos a hablar de los últimos 30, 40 años, un poco más quizás, la historia de la humanidad está llena de hitos científicos que han cambiado determinadas cuestiones de la vida hasta cotidiana, ¿no? Habrá gente que se acuerde de la llegada del ser humano a la Luna, claro, la llegada de las primeras sondas robóticas a otro planeta. Eso parecía una cosa insólita, pero la ciencia ficción ya lo había dicho, ¿no? Ese tipo de cosas, la clonación de la oveja Dolly, ¿no? La fecundación in vitro, ¿no? La posibilidad de crear seres humanos en un laboratorio y después que esos humanos nazcan y vivan. Todo eso fue un momento histórico. Como en todos estos hechos científicos, lo que hay es una comprensión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué no? ¿Cuáles son las limitaciones? Y eso está detrás de todos, la comunicación. Claro. ¿No? La idea es que la gente pueda entenderlo, principalmente entenderlo, para después valorarlo, porque
hemos visto un montón de casos de desinformación que han generado caos que demoran o entorpecen determinadas decisiones. Entonces, si la gente no entiende qué quiere hacer realmente la edición genética, quizás puede avalarla sin tener la noción de que es necesario quizás limitarla o entenderla, o al revés, puede bloquearla considerando que es algo hiper peligroso sin ver los beneficios. Esa es la clave, entender para poder tomar una decisión. Claro. Como decía Luciano recién, y ahora vamos a profundizar sobre eso, a partir de que esta noticia se supo, como vos decías, los de la oveja, por ejemplo, empiezan los debates éticos también. Por eso la mesa, que tenía varios y destacados integrantes, contó también, por ejemplo, con Javier Massa, filósofo en tecnología, para también darnos una visión filosófica de lo que de lo que implica un breakthrough como esto, un avance tecnológico de estas características. ¿Es así? Sí, vuelvo a la comunicación. Para entender algo, para que la sociedad pueda entender algo, los hechos no tienen un solo ángulo, ¿no? Y ni que hablar el científico, ¿no? Un hecho científico. Entonces, las disciplinas científicas no son todas las mismas, y fuera de la ciencia hay otras disciplinas que también aportan a entender el hecho. Entonces, dentro de las disciplinas científicas estaba Luciano desde la paleontología, pero también había una experta en conservación de especies, una experta en edición genética, alguien que trabaja en biología sintética, que es el campo más de vanguardia ahora, que es esa cuestión de modificar el material biológico para crear especies nuevas o microorganismos nuevos. Y ni que hablar, todo eso tiene un correlato con la filosofía, con qué implicancias tiene eso. Por eso invitamos a Javier Massa, que es filósofo de la universidad, profesor de la Universidad Católica, que tiene una mirada súper fresca y cercana a la gente para explicar, bueno, esto es malo, la filosofía ya lo ha analizado, qué se pregunta, cuáles son las preguntas que se hace la filosofía, y que, bueno, que la gente también puede ir por ese camino, ¿no? Luciano, contanos el procedimiento, qué podemos saber o qué sabemos del procedimiento. Ayer una nota de La Nación decía que los científicos de Colossal entonces reescribieron el código genético del lobo gris común, que sigue vivo en nuestros días, para volverlo idéntico al de su antepasado. Para eso tomaron células madre de sangre extraída de lobos grises. Los investigadores editaron el genoma de estas células para modificar esos 14 genes. Después introdujeron el núcleo de esas células editadas en óvulos previamente vaciados de su contenido genético y los dejaron crecer en el laboratorio hasta obtener 45 embriones. Tal vez esto es un poco cáustico el lenguaje, digamos, para el oyente que no está habituado a este tipo de información. ¿Qué más podemos agregar sobre cómo fue el procedimiento? Bueno, yo desde mi lado, como trabajo en paleontología, no es que esté mucho más interiorizado que esa descripción. En principio, a grandes, como en términos generales, hay tecnología que está involucrada con la clonación y hay tecnología que es específica a este desarrollo, que tiene que ver con la edición génica justamente. Y esto surge a partir del desarrollo de una técnica que lo que permite es básicamente editar el ADN de una célula con máximo detalle. Se puede editar específicamente letras de cómo está escrito el ADN, de cómo es la estructura del ADN. Se puede editar específicamente el lugar particular donde se quiera editar y cambiar, o borrar o agregar información. Entonces, básicamente ese proceso que está describiendo es cómo se modifica una especie actual, el lobo gris, para modificar ciertos puntos que los científicos logran saber qué puntos tienen que modificar, qué partes tienen que modificar y de qué forma la tienen que modificar, a partir de lo que se averigua de ese ADN antiguo que se recupera de un fósil, que es la parte que yo explicaba antes, del proceso de cómo logramos recuperar ADN de un fósil y saber qué es lo que se está recuperando. Entonces, una vez que se logra todo eso y se obtiene una parte del genoma, el genoma de una especie extinta, se puede ver las diferencias con la especie actual y, por lo tanto, tratar de estimar cuáles de esas diferencias son las más relevantes para el fenotipo, para las características externas, físicas del animal, y entonces modificar eso. Por eso habla de 14 genes. Se están modificando una parte del lobo gris, unos genes específicos, unos lugares específicos,
que los científicos logran determinar que esas modificaciones van a afectar cómo se ve el animal luego. Características como el tamaño, características como el color de piel y otras características que ellos estiman que son las más relevantes para lograr ese objetivo de hacer ese lobo gris modificado genéticamente que va a tener características de un lobo gigante extinto. Claro. La nota también agregaba que fueron colocados en vientres de perras, digamos. Sí. Y lo que se mencionó también por quien escribió la nota en la revista Time y también por los integrantes de la empresa es que los lobos tienen comportamiento de lobos, no de perros, porque mantienen esa distancia, una distancia no amigable, digamos, con el ser humano. Sí, yo creo que ahí eso sería un punto que genera cierta controversia. Nosotros cuando hablamos de especies biológicas, de una especie animal, por decir algo, una especie de mamífero, es muy difícil separar a la especie como entidad de su comportamiento, de algunos otros aspectos que tampoco tienen una relación clara o una relación estricta con el ADN. Entonces, si hablamos de comportamiento y qué comportamiento van a tener estos lobos, estoy seguro que eso generaría como cierta controversia con opiniones donde se pensaría que en realidad no necesariamente vos obtendrías lobos extintos con un comportamiento de lobo extinto. Entonces, una aproximación podría ser que vos estás estás generando lobos grises modificados genéticamente que van a parecer a los lobos extintos, pero que su comportamiento va a ser de lobos grises, claro, y no de lobos extintos. Quizás parte de ese comportamiento sí puede tener una base genética, pero inevitablemente en una especie de mamífero con comportamientos muy complejos, inevitablemente seguro alguien diría no. Hay parte del comportamiento que lo hace la vida en esa sociedad, en ese grupo, en esa población de lobos extintos, y por lo tanto ahí tendrías como esa parte de comportamiento sería más difícil. El hecho de que hayan sido gestados en perros es simplemente, me imagino, por temas en relación a la tecnología y cómo lo logran, que hace que sea más viable. Uh-huh. Te iba a preguntar ahora, Luciano, la pregunta obvia es ¿y ahora qué? O sea, ¿qué viene después de este anuncio? Me da la impresión de que en este asunto estamos recién apenas rascando la superficie. Obviamente acabamos de dar un mojón muy importante, pero es una novedad que todavía estamos decodificando, digamos. Y te lo planteo porque el oyente del 533 me plantea que te pregunte, o les pregunte, si esto representa una oportunidad para equilibrar el ecosistema y combatir la proliferación de animales que hoy no tienen depredador, por ejemplo las cotorras. Imagino una pregunta muy pertinente, muy lógica, pero que en función de los elementos que tenemos arriba de la mesa, imposible de responder todavía. Sí, en ese caso nos podemos basar en hacia dónde va la discusión a nivel académico y después en las comunicaciones de la empresa. Si uno piensa en hacia dónde va esto, desde el punto de vista de las comunicaciones científicas, de la comunidad científica, está muy en discusión el hecho de si estas especies modificadas genéticamente con ciertas características, son algunas especies, tienen una utilidad, tienen una importancia para restablecer estos ecosistemas que se perdieron por culpa de la actividad humana. Entonces ese sería como el primer punto. Y de hecho, si vamos a la comunicación de la empresa justamente lo que expone es eso. El objetivo final de este proceso es lograr reintroducir a estos animales en determinados ecosistemas donde hace, 30.000 años, 20.000 años, 10.000 años, esos animales vivían y se extinguieron, lo que comentaba, muy probablemente por la acción humana. Entonces, la investigación que hay detrás de esto, no reintroducir a estos lobos, ¿no? Estos lobos ya dijeron que no los van a reintroducir en ambientes naturales, pero sí como el objetivo a largo plazo sería poder tener estos lobos, poder tener mamuts, poder tener tigres de Tasmania, que lo que sería el objetivo sería reintroducirlos en esos ecosistemas en los cuales esos organismos vivían y se extinguieron,
y de esa forma recomponer la estructura original del ecosistema con la visión de que eso es beneficioso para los ecosistemas y por lo tanto para la humanidad. Entonces, esa parte es también motivo de controversia porque hay como un montón de peros en el medio. Pero ese sería como el objetivo, claro, y el objetivo positivo que se plantea. Por eso yo hablaba que no es algo de entretenimiento como un Jurassic Park, sino un objetivo específico. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en el caso del lobo gigante o en el caso del mamut, el caso del mamut, por ejemplo, nosotros tenemos ecosistemas en Siberia, por ejemplo, que hace 20.000 años, 10.000 años, tenían un montón de mamuts. Esos mamuts fueron reduciendo su población y se extinguieron. Y nos encontramos con ecosistemas que perdieron esas especies, que esos ecosistemas se formaron a lo largo de millones de años, ¿no? Es un equilibrio y una dinámica que va ocurriendo a lo largo de millones de años. Y el proceso por el cual se extinguen es muy corto. Es ayer, es algo que ocurre en muy corto tiempo. Y eso dejaría, desde el punto de vista de la investigación, en desequilibrio esos ecosistemas con un montón de funciones que se pierden. Entonces, la idea es, bueno, si vuelve a haber mamuts en ese ecosistema, podemos restablecer ciertas cosas que están en desequilibrio. Es interesantísimo lo que acaba de decir Luciano. Me surgen como muchas preguntas a la vez, pero bueno, por una razón de tiempo ya tenemos que ir cerrando. Ahora, la que sí me surge y no te puedo dejar de trasladar, Daniela, es si en el debate que se realizó el jueves pasado estuvo presente el tema de la gobernanza ética o el encare ético que hay que tener con respecto a estos temas, porque estamos hablando de la generación de especies nuevas que ya habían sido o extintas o casi extintas, en un ecosistema diferente, con un cuidado y una atención determinada que hay que tener, teniendo en cuenta que no podemos quedar solamente en manos de aquellos que hacen estos avances, sino también los gobiernos, los estados. El mundo debe tener una visión, no digo general, pero por lo menos particular con respecto a este tema. ¿Estuvo presente este debate? Sí, estuvo presente en digamos, casi que detrás de todos los comentarios que se hicieron. Esta pregunta que hizo el oyente, que Luciano intentó contestar porque es tan difícil de responder, me hace acordar a, por ejemplo, cuando la nación de la oveja Dolly, la gente se preguntaba, ¿y ahora que ahora voy a encontrar clones míos? ¿O está el riesgo de que haya clones míos por todos lados? ¿No? Esas son las preguntas lógicas que tienen un interés o un lado científico, pero sobre todo un lado ético, ¿no? Una pregunta de qué va a pasar con la vida tal cual la conocemos. Claro. Entonces, eso estuvo en todas las intervenciones. Por eso la importancia de comunicar y por eso la importancia de que se comuniquen todos los aspectos. O sea, Luciano está acá representando, como él lo dijo, a la paleontología, pero todas las respuestas no vienen de la paleontología, ¿no? La experta en conservación que participó en la charla, Susana González, ella, por ejemplo, contaba justamente, ella trabaja con ciervos, recuperando la población de ciervos en Uruguay, de venados de campo en realidad, y ella decía lo difícil que es agregar un elemento extraño o reintroducir un elemento que estaba en un hábitat que ya cambió, claro, ¿no? O sea, arreglás una cosa y capaz desarreglás otra. Entonces, la buena noticia, y vuelvo al inicio, la buena noticia es que lo podemos hacer. La importancia de esto es que no seamos, si me permitís usar el ejemplo de una porrista, ¿no? Un grupo de porristas que siempre alientan al equipo, no importa si gana o si pierde. Bueno, no podemos ser porristas de la ciencia. Tenemos que respaldar el avance científico porque nos permite un montón de cosas, pero tenemos que tener la información para ser críticos, para evaluar, para que desde la filosofía se hagan esas preguntas que hay que hacerse y que se encuentren respuestas. O sea, introducir la variable hasta del temor no es una locura, no está descabellado en este caso. Yo no diría temor, yo diría duda, ¿no? Bueno, exacto. La duda, que dudemos de que, hasta dónde nos puede llevar esto y que de ese modo encontremos la forma de sacar el mejor provecho. ¿Luciano? No, me parece que, por ejemplo, algo que se ha discutido es
justamente eso, el hecho de tener esta herramienta, que es una herramienta que tiene un potencial enorme, implica que no hay más problema con las especies en extinción, y eso claramente no es así. Hay muchísimas cosas que, si bien esto se puede realizar, una especie que se extingue va a perderse como tal, eso no va a cambiar, se va a seguir perdiendo. Uh-huh. Entonces el hecho de que exista esta herramienta no quita los esfuerzos que se deben hacer en aspectos relacionados a especies que están en proceso de extinción o que están en peligro de extinción. Entonces eso, por ejemplo, es una discusión que es muy importante. Esto es una herramienta con un potencial enorme, pero para determinadas cosas y con determinados cuidados que se van a tener que discutir, pero no hay que dejar de lado la otra parte que no viene a solucionar ese aspecto. Entonces no soluciona el problema de la extinción. Puede solucionar esos otros aspectos, claro, en determinados puntos y en determinados lugares. Pero tenemos un montón de esfuerzo necesario para otros procesos que se están dando hoy en día con especies que existen. Uh-huh. Como digo, un primer abordaje hoy sobre este tema, nos queda mucho en el tintero y seguramente vamos a poder volver a conversar dentro de pronto. Daniela Hirschfeld, comunicadora científica y responsable de comunicación del Instituto Pasteur de Montevideo. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ti, Francisco. Luciano Varela, paleontólogo de la Facultad de Ciencias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias.